Pedro, encantado de recibirlo hoy Muchas para que gracias. hablemos de electricidad, hablemos del ICE. ¿Por qué la electricidad no es competitiva? ¿Por qué han crecido tanto los precios? ¿Qué pasa con la parte de la estructuración financiera del ICE? Con la eficiencia, con la competitividad. eh, Porque el ICE por muchos años fue muy competitivo en tarifas y pues logró grandes cambios y grandes logros en la parte de electrificación de todo el país prácticamente. Pero ahora se volvió un problema para los industriales, un problema también para con un aumento reciente, digamos, de los precios de la electricidad. El consumo viene creciendo otra vez, pero el ICE tiene un problema estructural complicado de gastos muy altos y la mayoría de los proyectos hidroeléctricos y algunos geotérmicos y también, bueno, solares, creo que solo ha hecho uno. Pero bueno, el mundo eléctrico está cambiando. Entonces, esto es lo que venimos a hablar hoy. Pedro, usted es el experto. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar, permítame ponerme a hablar de algo que se llama dominio, que es una cosa genérica, y ubicarnos en el tiempo. Desde los 80s en adelante, todas las empresas que eran cuasi o completamente monopolios estatales en electricidad se han ido desapareciendo, ya que la empresa privada le interesó correr los riesgos de inversión, y de ahí en adelante básicamente toda la América Latina se ha ido privatizando en los servicios, con el tema de que era más barato que fuese así que bajo empresas monopólicas estatales. En el caso de Costa Rica, el ICE de antaño arrancó maravillosamente. Creo que era un ejemplo de institución. Había una mística impresionante y una visión hacia futuro enmarcada por grandes obras, que era lo que estaba en apogeo de ese tiempo. La tecnología mandaba hacia allá. Veamos por qué. Costa Rica tiene una topografía interesante para que se utilicen los ríos. Los ríos no pueden, los ríos costarricenses tienen una verticalidad grande, entonces se aprovechó para que la velocidad del agua se utilizara con el volumen para tener plantas que se llaman filo de agua. En otras palabras, son plantas que no tienen embalses. Si fuésemos un país como de los europeos, que son sumamente planos, por ejemplo, usan, déjenme mencionar, el río Rin. El Rin es una masa de agua que ni se ve que camina esa agua, no obstante es pura masa. Y ahí las turbinas son diferentes a las turbinas utilizadas en Costa Rica para represas filo de agua. El único embalse que se tiene es el Arenal. El Reventazón es muy pequeño para llamarlo importante como embalse. Tiene, si acaso, una capacidad de almacenar agua por una semana. Arenal sí es importante, y Arenal se construyó con un concepto que a través de los años se distorsionó, porque era como una planta de emergencia, de stand-by. Si caso de que hubiera carestía de suministro de alguna otra fuente, entraría Arenal. Era una fuente de seguridad. Por falta de inversión oportuna, termina Arenal operando como si hubiese sido diseñado como Cachí o Río Macho, etc. Ahí está, utilícelo y se queda Costa Rica sin esa fuente de seguridad para emergencias o lo que fuese. Bien,
Entonces el modelo costarricense siguió en manos monopólicas, básicamente, y se abre la posibilidad de que hayan generadores pequeños, que los llamamos cogeneradores, que no pueden tener plantas por ley de más de 20 megas y que todos sumados no tengan una capacidad máxima de un 15% de lo generado por el ICE. Entonces, claro, usted viéndolo desde lejos puede decir, las plantas de 20 megas a nivel de costos va a ser más caro por mega que las plantas grandotas, sentido común comercial. Bueno, en algunos casos no es así. Y se maneja Costa Rica con muchas ganas, con mucha mística, hasta que llegan tal vez la acumulación de algunas deficiencias a pegar duro. Una deficiencia es, digamos, la ley y regulación tarifaria. Las tarifas, desde que yo me acuerdo que existía el Servicio Nacional de Electricidad y de ahí arranca ARECEP, se fijan al costo. ¿Qué quiere decir costo? Nadie realmente mide la eficiencia de una planta, sino que va al costo. Si el costo está arriba, costo más una leve ganancia y jale a aprobar tarifas. Y eso es una deficiencia que se tiene. No es deficiencia del regulador, sino es que es deficiencia de la ley. Y no se mide la productividad. Sí, y entonces, ¿de qué nos quejamos si no cambiamos la ley? ¿Verdad? Así como de qué nos quejamos si no cambiamos la ley para tener una amplitud mayor de participación de cogeneración, que es inversión privada. Si se permitiera esa inversión privada más grande, ¿por qué el Estado va a tener que sentirse endeudándose a través del ICE cuando lo hubiera hecho la empresa privada? Y si de ahí el que quiere funcionar en ese campo, que se le permita. Los riesgos no son del gobierno, no son del Estado. Y no se ha permitido. Entonces... Pero más bien ahora se habla de que se están cerrando plantas pequeñas porque el ICE no les quiere comprar la energía porque ya se le acabó el contrato. Es correcto. Y digamos, ahí no se habla si se estaba produciendo o se le pide al dueño si puede vender más barato. A la larga tiene margen suficiente para reducir y se le renueva el contrato, pero no se hace. Se cierra porque el contrato lo dice y no se le da oportunidad. Yo no estoy en nada de acuerdo con eso, a ver quién es más competitivo. Ese es un punto. Porque hay productores nacionales que dicen, yo le doy a 4 centavos, 3 centavos. Bueno, el ICE no puede... La prueba está de que algo que se llama hoy en día minería, algunos sé de un caso importante que la minería, lo que se trata o se entiende como minería es que usted le dice a aquel ente que ya no le compran y todavía tiene capacidad de producción, que para no usar la red pública permita instalar unos contenedores llenos de electrónica y se alimenta de esa planta que no le puede vender a la red pública. Entonces se alimenta y la minería consume mucha energía y entonces la venden a precio de gallina flaca con tal de no cerrar. Y de ahí el dueño de la minería se aprovecha de eso. Y la minería tiene cosas interesantes a nivel de qué es lo que hace con servidores y ruteadores y todo un set electrónico que lo que hace es tal vez hacer transacciones donde en un banco a larga distancia recibe las cosas diluidas y no tiene que usar un gran ancho de banda para llegar a distancia, miles de kilómetros, para botar la basura, comprimir y procesar. En computación, para eso se creó el control distribuido, para hacerlo a distancia. Y la minería utiliza todo eso y se ha vuelto popular. Y se ha vuelto tan popular que yo diría que si se le da espacio y se le ve bien y positivo, habría más minería de la que hay en este momento.
Bien. Pero hay varias plantas chiquiticas. Sí, entonces eso es como salvarle la vida a algo, pero eso no es ese no es el tema. El objetivo. Sí, yo creo que permítame hacer un paréntesis porque hay anteproyectos de ley en este momento para lo que es las redes inteligentes de control distribuido, se llama, para un CENSE nuevo, que es el Centro de Control de la Red Nacional, para permitir hidrógeno verde u otro tipo de generación de energías. Y ubiquémonos para ver que el sector eléctrico en los países grandes y muchos otros que no son tan grandes dividen el aspecto de generación por un lado con X jugadores, alta tensión con otros jugadores y la distribución con otros jugadores. En Costa Rica, el ICE es mayoritario en todo eso y es el único en alta tensión. Preguntémonos si tiene que seguir como único en alta tensión o no. Parece que por el tamaño del país y todo lo que tiene instalado, sí podría seguir siendo único en alta tensión. Sin embargo, veamos lo que pasa en una forma práctica que no tiene nada que ver con tecnología. Somos 5,5 millones de habitantes con los ilegales incluidos. Dentro de unos 10 años, a la larga seríamos 7 u 8. Y la norma en los países que van aumentando en población tan grande, aumenta el crimen. Y digamos usted ve una torre de alta tensión desprotegida por todo el país. Cuando comiencen a haber crimen y deseen a producir un apagón en Alajuela o en Heredia, no es más que volarse una torre de alta tensión y jale. Entonces, cuando usted ve la red de alta tensión, que ahorita vamos a describir por qué es que existen, vienen de la fuente grandota de energía, alguna subestación, y de esa subestación se distribuye hacia las redes de distribución. Las subestaciones, en teoría, deben de ubicarse en un punto de gravedad para cubrir determinado terreno. Las que tenemos ubicadas son viejas y no se ha hecho mucho para ubicarlas o reubicarlas de acuerdo con los puntos de gravedad de la distribución demográfica, ya que de un pronto a otro somos aquí muy aleatorios en permitir que haya una residencia por aquí, un condominio por allá, y todos esos puntos de gravedad tienen que ser muy bien pensados y muy bien proyectados para que duren bastante. De aquí hay otro, entonces yo opino de que debería hacerse una revisión para llegar más cerca de los centros de consumo con alta tensión. Por otro lado, también debe de pensarse que desde ese punto salen ramales, llamémoslos en estrella, y no salen en delta, por si se va el suministro, digamos, al centro de Alajuela, que hayan 2 o 3 vías para llegarle al centro de Alajuela también, y no solo uno. Entonces la alta tensión necesita una vigilancia que no la debería dar solo el operador, sino que debería haber una rectoría o un regulador, no sé quién, que también tenga opinión vinculante sobre lo que hay que hacer y no dejarlo a que sea baratico y jale para adelante. Ve, le voy a decir por qué también. Digamos, usted genera y sirve en la alta tensión X suministro de energía. Y se viene, digamos, de una empresa como Río Macho hasta alguna subestación en el área metropolitana. Eso es igual que un señor vaya a una finca de papas, le metan 100 sacos al camión y llegue a San José y faltan 10 sacos porque se le cayeron de camino. En la alta tensión hay que vigilar que haya calidad y que no hayan pérdidas en exceso del punto de ingreso del suministro al punto de la subestación. Yo nunca he oído un solo comentario en la prensa si esa calidad es buena, si todas las redes de alta tensión tienen igual calidad o no la tienen, porque no hay cultura.
para eso. En fin, creo que el responsable, la rectoría responsable, debe de dedicar un poco más de dictado hacia eso. Pero eso es solo el pedacito de alta tensión. Déjame irme a la distribución porque allí hay mucho tema y anteproyectos de ley en este momento. Se habla del control distribuido de redes inteligentes de distribución y claro, todo está muy bien. El tema más importante que yo pudiese mencionar es que no se pueden olvidar del todo de que hay factores y elementos importantísimos que repercuten en toda la red nacional. Y digamos, debería haber un criterio de dominio de cómo repercute un anteproyecto de ley en el censo, en la alta tensión o en la generación. Y de ahí ya ubicar a la gente técnica para que haga lo que tiene que hacer. Pero debe haber una rectoría mentora para que no se salgan o hayan sorpresas a futuro. En distribución es donde hay un gran reto hoy en día por las redes inteligentes, comenzando porque te cambian el medidor para que sea un medidor digital y tener más control de lo que tú consumes. ¿Y por qué? Porque el famoso CENSE, que todo el mundo habla y tiene otros anteproyectos de ley, yo no estoy muy cerca para saber cómo es que los montan, pero fíjese que el CENSE que tiene el ICE, y lo va a tener que seguir teniendo el ICE porque cada operador tiene un centro para operar su propia red. Si lo quieren, y ese es nacional, pero el CENSE nuevo nacional que se requiere es un CENSE que casi que duplica los ojos que tiene el CENSE de hoy en día, porque el CENSE de hoy en día ve de la parte de una subestación a dónde se genera. Ve la parte, llamémosla alta de la subestación, no ve hacia el consumo, no ve hacia el barrio, no tiene la inteligencia para ver eso y no se diseñó para que viera eso. El nuevo CENSE, con las nuevas tecnologías que existen en el mundo, necesita ver lo que pasa en un barrio y ojalá hasta en la cocina de tu casa. Y se puede. Entonces ese CENSE tiene que tener una capacidad, viendo no lo que tenemos hoy, lo que va a haber dentro de 10 años en Costa Rica, que va a ser muy diferente, y tener esa capacidad de poder distribuir lo que llamamos excedentes y consumo. Ya no es solamente consumo, es excedentes también, que comienza a hablarse de excedentes con los paneles solares residenciales. Y digamos, eso está provocando un anteproyecto de ley donde, por ejemplo, si yo quiero vender un excedente, que por esa razón posiblemente no tomaría la decisión de tener paneles solares, sino es para bajar mi consumo, hay un aparatito que se llama el inversor, que tiene que leer a la red pública, que normalmente se supone nunca varía la frecuencia de 60 ciclos, ni la potencia de voltaje que entra, para que cuando el panel con la luz solar, que es gratis, hace su trabajo fotovoltaico, lo que produce es corriente directa. Entonces tiene que entrar a una electrónica donde se produce corriente alterna, pero compatibilizada con los 60 ciclos y 120. Entonces el inversor lee para compatibilizar. Y sirve a la vez porque si hay excedentes que usted quiere vender, ya está compatibilizado con lo que llega a la casa. Pero supongamos que todo el mundo en tu barrio se le ocurre producir excedentes. El sol en el barrio llega al mismo minuto que llega a tu casa. Entonces, si se suman todo ese montón de excedentes, el dueño de la red pública se ve a palitos a ver qué hace con eso. Aún más no ve desde el CENSE qué es lo que está pasando. Todo sumado. Los transformadores básicamente se instalaron de una sola vía, de la subestación al consumidor. Ahora es del consumidor jalando al revés. ¿Verdad? Entonces tenés que rediseñar redes y hacer una inversión
para compatibilizar y ver hasta dónde decís los excedentes en tal sector se pueden aprovechar a tal nivel por ley o por reglamento, lo que sea. Eso yo no lo he leído, al menos, no sé si existe o no, pero tiene que existir. Es un ejemplo de que las tecnologías están forzando a que haya nuevas leyes, nueva manera de manejo de las redes. Y por ejemplo, aprovechando para acabar el tema, para pasarnos un tema que yo sé que a ustedes les interesa, que es generación. Costa Rica tiene 8 empresas públicas de distribución de energía. 4 son cooperativas, 2 son municipales, el ICE y Fuerza-y-Luz. Siempre me ha llamado la atención a mí que hay una que se llama Cope-Guanacaste. Si usted coge el territorio que cubre Cope-Guanacaste en hectáreas, digamos, y lo mide contra todo Guanacaste, ve que no cubre, yo creo que ni el 5% de la cantidad de hectáreas de Guanacaste. Entonces dice, entonces ¿para qué existe? ¿Por qué no cubre más? Si es buena, ¿por qué no cubre más? No sé. ¿Ves? Pero dice uno, se revisan esos elementos o se revisa por qué, por ejemplo, una empresa como Copesantos, que está de 0 ganancias a mejor, con una topografía fatal donde un suscriptor es una casita de un agricultor en un zanjón, que cuesta una barbaridad llegarle con un tendido hasta ahí. El 80%, tal vez un poquito más, de todas esas suscriptores no llegan a la tarifa mínima, entonces pagan lo básico por electricidad en una forma subsidiada por Copesantos. Y no está en rojo. ¿No sería un buen ejemplo que Fuerza-y-Luz y el ICE mismo aprendan de ellos? Sí. Y los subestimamos, no los tomamos en cuenta. La mentalidad del ICE, puña, qué pereza que existen, no se les da pelota. Y yo creo que la rectoría o alguien tiene que forzar y ver y vigilar que esos ejemplos pueden ser sumamente sanos. Para que ver ¿sí? los No, parámetros. o dice uno, si somos tan caros, métanle más territorio ya que la están haciendo Claro, bien. pero ¿verdad? no. En fin. El problema es, en gran parte, el gran endeudamiento del ICE, Es fatal. los cargos administrativos que Sí. tiene. Bueno, la pregunta que usted me hizo del por qué han subido los costos. En mi criterio, un elemento importante, tal vez no es el único, donde han subido los costos, es que en la planificación, básicamente se planifica una obra, el ingeniero se le dice de planificación qué tamaño tiene que ser esta obra, cómo se construye, deme el diseño básico y jale. Entonces se dice, tenemos esto. Y cuando usted ve en la planificación, casi que nunca se factoriza el tiempo que toma conseguir un empréstito para la obra. Y así que se arranca, comienzan a buscar plata. Y vale mal todo. Y tenés vos un montón de cuadrillas con los brazos cruzados por 1 año o 2 años. Y el caso de Reventazón es así. Se planifica para que entre en 1 año y se pasan 2 o 3 años más. La planilla no se disminuyó en esos 2 o 3 años. No sé si estaban jugando naipe o qué mientras tanto, porque algo falta. Así me pasó a mí en un proyecto que heredé, que yo estaba preocupado si se seguía o no, pero ya estaba muy avanzado, que es Pirris. Pirris, mira, tenía como 3 años y claro, el empréstito, la aprobación del proyecto estaba básicamente duplicado en costo. Reventazón está básicamente duplicado del costo aprobado. Y fíjate que... Pero eso no le pasa a la empresa privada. Pues no, porque él está jugando su propio capital. Alguien está con la... Claro, son financieros. En cambio, esto es plata de nadie. Aquí es como pensar... Es muy diferente. Y digamos, no hay una vigilancia. Y además terminó en un proyecto y despide a todo el mundo. Una vigilancia a priori. Bueno, eso es otro punto. ¿De dónde viene el gasto?
Fíjese que pocas empresas eléctricas son como el ICE, que tienen una unidad de construcción sumamente grande. Las otras hacen lo que hace cualquiera aquí construyendo edificios. Sí. Usted contrata, Y después despide. si Y hay vuelve a contratar. problemas con un permiso de 4 o 5 meses, la planilla del subcontratista la rebaja hasta que comience la chamba otra vez. En el ICE no. ¿Ve? Porque existen los sueldos y toda la carambada. El montaje existe como si hubiera continuidad de un proyecto hacia otro. Y mientras no hay proyecto en las lagunas, la gente no se despide básicamente. Y claro, a través del tiempo ese peso es muy grande para que... Esto no es de sorprender porque se tienen los costos acumulados que se tienen. ¿Ves? Pero hay que tomar una decisión, don Pedro, porque Es correcto. primero Costa Rica, o sea, vamos a seguir otra vez. Hay que sostener porque hay un sindicato muy fuerte. Y, todo lo que bueno, vos hay quieras. varios sindicatos, Sí. ¿verdad? Y hay un tema importante que en la considerar. movilidad y poca flexibilidad. Se tiene el doble, un poquito más del doble de potencia que la demanda. Sí, el doble de la capacidad instalada de lo que se necesita en demanda. Que bajara o no sé, no importa, es el doble, es que es un tanate plata sentado. Sí. Es decir, veámoslo, es plata inamovible comprometida por préstamos, pagando interés para estar sentado. Y entonces dice uno, exportemos. Entonces dice, no hay cómo. Claro que debe haber un cómo. Hay que resolver algunos problemas, y es que, por ejemplo, de exportar es usar la famosa red centroamericana CIEPAC, que es de un solo tendido. Debería ya, no sé si lo tienen, un doble circuito montado para duplicar la capacidad de manejo de esto. Pero ya Panamá mejoró mucho su producción. Todo el mundo lo está haciendo. Nicaragua mejoró su producción. Pero todavía hay mercados X. Hay mercados sí, ahí. Hay mercados ahí. Pero además para eso necesitas ser competitivo. Claro, tenés que ser competitivo o vender como la Dos Pinos el producto más barato afuera que adentro. Pero no que se desperdicie. Si ya tenés como reventazón que se usa nada más una tercera parte, es de 1500 megas y es como tener 500 megas produciendo. Lo demás está sentado financieramente. Y 1500 millones. Tenés $1 billón sentado Un ahí. billón. Entonces dice uno, ¿qué no hubiera hecho yo con ese billón? ¿O qué se puede hacer a futuro? Baje, vea cómo baja, y para que se estimule la industria extranjera a venir a instalarse a Costa Rica, entonces tiene consumo. Pero ¿cómo vas a tener consumo cuando, digamos, modestia aparte, cuando yo trabajaba en General Electric, uno se fijaba y un empleado hacía una tabla, cuánto cuesta la electricidad en todos los países del continente donde querías ir. Vos lo sabés, lo analizás. Después las cargas sociales en Costa Rica, que son tan altas comparadas con otros países. Entonces vas desestimulando, porque lo único que queda de coletilla es que aquí hay estabilidad política. Pero lo demás es negativo comparado con otros. Entonces no se estimula suficientemente a la industria privada que venga en grande a instalarse aquí. Sí, no seguir pensando que entonces mejor, como tengo una planilla, que no, pongámonos a hacer carreteras. Sí, entonces lo que estoy hablando es que para mí está más allá que el ICE. Tiene que haber una política nacional, una directriz, una hoja de ruta, que no es, el ICE es un operador. Debería ser el propio gobierno para eso existe un rector, que es el MINAE. Sí, pero no el rector. Y debería ser así de serio y meter gente capacitada para poner orden. Antes había una planificación de la demanda más o menos bien estructurada, y ahora sí entramos en un proceso de contracción, digamos, de la demanda. Y ahí es donde tenemos también una situación más complicada todavía, porque puede haber una situación como la que pasó en el 2020, ¿verdad? Con la pandemia, ¿verdad? Ahora está creciendo otra vez la economía. Bueno, hay un problema serio que se viene, pero
hay que tomar decisiones, pero no podemos seguir en Costa Rica solo porque son inamovibles, porque el ICE es toda una institución ahí. Bueno, por esa razón es que es tan caro el servicio. Sí. ¿Ves? Pero nosotros no somos... Costa Rica tiene que traer inversión, y para traer inversión, los industriales o la gente mide el costo energético, es uno de los costos más importantes. Sí. Vemos que, por ejemplo, ahora con diferentes metodologías de generación que está de moda en el mundo, hay turbinas que se mueven. Inglaterra ha hecho experimentos como en 8 ríos, en la desembocadura de los ríos, para tener turbinas subterráneas aprovechando el movimiento del agua, desembocando. Mira, tenés plantas eólicas sin hélices, un pedestal más ancho lleno de huecos y por ahí generas electricidad. Hay una serie de modificaciones y de advenimientos interesantísimos de cómo producir en forma más económica, que no son esos proyectos tan pesados como los que se necesitaban antes. Ahora es más liviano. Y después, como todo lo que es ambiente es inestable, o es viento y se va el viento, o es sol y se va el sol, o lluvia y se crecen los ríos, o se secan los ríos. Entonces, para no estar en ese vaivén, porque ese vaivén tenés que sumarlo al otro vaivén, que es el del consumo. Que, por ejemplo... Pero tenés también la geotermia. Sí, tenés la tarifa nocturna y la tarifa diurna, y cómo estimulás para ver si no invertís para una hora pico un montón de plata, cuando las otras 23 horas la demanda va a ser baja, o de noche no hay demanda. Entonces, para todas esas estabilizaciones se necesita un criterio, como digo yo, de dominio, antes de poder legislar o poner a la gente con determinada cultura a legislar. A mí sí me preocupa mucho de que veo cosas de gente tan inteligente, tan tecnificada, metida en distribución, diciendo, ese caramba está pensando en el próximo censo. O quizá no, porque no le dijeron que pensar en eso, sino en redactar un anteproyecto de ley así o así. Y nuestros legisladores no conocen. Necesitan un cursillo de inducción, para entender un poco de cosas de esas y dirigir el show para los estudios del caso. No, y es una especialidad, pero hay que traer expertos, hay que Así escuchar qué está pasando en el mundo, las grandes transformaciones. Lo que estabas hablando de la geotermia es fundamental, porque tanto la térmica como la geotérmica son manejadas por uno como quiera. Claro, la geotérmica es económica. Se tiene un recurso geotérmico impresionante. Mira, donde se ha metido la exploración es cero en 1/4 parte del territorio donde se puede encontrar. Al otro lado de la cordillera, al lado de San Carlos, hay igualito, es un reflejo de lo que hay en Guanacaste. Y no afecta en nada el medio ambiente. Claro que no. Sí. Aún más, se pueden meter las tuberías de los pozos donde está la casa de máquinas subterráneo para que no haya nada. Es como hacer un excusado de hueco un poquito más grande. Así es. ¿Ves? Pero eso, tienes la estabilidad, no requerís... tenés estabilidad todo el año y a todas horas. Mira, ahí es tener... Es un 24/7. Hacer... Primero, hoy en día la exploración es más precisa porque se puede hacer con un software 3D. Entonces la precisión es como de 1 a 10, muchísimo más alta. En Costa Rica más o menos se encuentra entre 3,5 a 5 kilómetros el recurso. El recurso, salvo excepciones de que hay un par de pozos, sale el agua muy contaminada, entonces produce oxidación. Las otras no. Donde se produce oxidación hay un poco más de gasto porque hay que neutralizarlo con químicos. Cuando se saca el vapor hay que sacarlo con agua, porque si no, no puedes sacar el vapor. Entonces el transportador desde los 4 kilómetros debajo de tus pies es agua. Cuando ya va a llegar a la casa de máquinas, el agua se saca y hay un líquido que es pentano líquido, circulante, que es el que sigue transportando el vapor hasta las turbinas. Es todo un proceso, y ese proceso, como el vapor es gratis y vos lo manejás, porque ahí no afecta
que llovió o no llovió, estás muy abajo, ni que hubo solo no, es una necesidad en una red para que sea como el suministro estabilizador de todo lo que necesitas vos en una red a nivel país, pues. Genial, genial. Debería haber más para que hubiera sin gastar menos en combustibles. Sí, pues claro, debería haber más de eso y menos menos térmico. Sí, exactamente. Bueno, Pedro, yo creo que dejamos otras charlas para futuro porque usted es una enciclopedia. Muchas gracias. Y es que lo que importa en este momento es escuchar gente como usted, por su experiencia, su capacidad, sus estudios. Eso hay pocos que tengan esa visión. Y lo que queremos es un ICE fuerte, pero competitivo. Y una empresa privada trabajando también. Bien puede estar en paralelo. En paralelo, nada de que todo sea el gobierno. Puede perfectamente que sea la empresa privada peleando y haciendo cosas bien. Y a precios competitivos, donde hay competencia, hay competitividad. Si hay monopolio, no hay competitividad. Yo lo único que, para cerrar, y diría es que el peor enemigo del ICE no son los sindicatos. Y modestia aparte, yo creo que el peor enemigo son las inconsistencias de cómo Zapote nombra juntas directivas. Porque nombra juntas directivas que no tienen la menor noción de electricidad, ni de telecomunicaciones, ni de empresa grande. Y ahí llegan. Y es como una cosa aleatoria. En un gobierno medio bueno, en otro bueno y en otro un desastre. Y 10.800 millones de dólares de activos no se pueden manejar así en ninguna parte del mundo. Y ahí se comienza y cada 4 años hacen cambios. Apuntar con el dedo de qué es lo que está pasando. Veamos primero quién es el nombrador de esas autoridades. Yo creo que eso es una reflexión para ver hasta dónde lo que se dice no toque la institucionalidad es un error. Hay que por lo menos analizarla para corregir. Si no, nunca se corregirán las cosas. Bueno, muchas gracias. Pedro, encantado.